dicho que una ecuación diferencial es una ecuación en la que hay derivadas. Entonces habíamos dicho que las ecuaciones diferenciales se clasificaban en dos tipos. En ecuaciones diferenciales ordinarias, son las ecuaciones que contienen derivadas ordinarias, o sea, derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Y ecuaciones diferenciales parciales, que eran las ecuaciones que contenían derivadas de una o más variables dependientes con respecto a más de una variable independiente. Y en este curso, entonces, nos íbamos a concentrar en estas, en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y habíamos dicho que las ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces, se clasificaban como ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales. ¿Sí? Y habíamos dicho que las lineales, el orden de una ecuación diferencial era el mayor orden de las derivadas que aparecían en la ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de orden n, era una ecuación que se podía escribir de este tipo. ¿Sí? Esta era una ecuación diferencial lineal de orden n. ¿Sí? Es como habíamos dicho, ¿sí? Fíjese que la variable dependiente y sus derivadas están al exponente 1 y los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen exclusivamente de la variable independiente x y el término independiente g de x depende únicamente de x. ¿De acuerdo? Y después, entonces, habíamos dicho que en general una ecuación diferencial de orden n, una ecuación diferencial de orden n, en la variable dependiente x y variable dependiente y, es una ecuación que se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Esta era una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Ecuación diferencial ordinaria de orden n. Y es ordinaria porque solo tiene una variable independiente, que es la variable dependiente es y depende obviamente de sus derivadas. Entonces, esa es una ecuación diferencial de orden n. Y el objetivo de nosotros es hallar soluciones de esa ecuación diferencial, ¿sí? Y soluciones de valor real, no complejo. Entonces habíamos dicho que una solución de esa ecuación diferencial era una función, ¿sí? Era una función que la llamábamos phi de i, como es de valores reales, entonces va a ir de i en r, no de i en c, en los números complejos, sino de i en r. Y habíamos dicho que i contenido en es un subconjunto de r y este i es un intervalo. Entonces, una solución de una ecuación diferencial es una función cuyo dominio es un intervalo y a ese intervalo le dimos un nombre, que era intervalo de validez o intervalo solución o dominio de la solución, ¿cierto? O intervalo de validez. Y esa función verifica que es derivable, tiene primera derivada, segunda derivada, hasta derivada de orden n y satisface la ecuación diferencial. Es decir, que al reemplazar y por phi de x se obtiene una igualdad para todo x en el intervalo. Es decir, satisface la ecuación en todos los puntos del intervalo. Y esa era la solución. Y eso básicamente fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y habíamos dicho que una curva solución simplemente es el gráfico de una solución. Bueno, y entonces las soluciones se pueden clasificar también en dos tipos, ¿sí? Las soluciones se pueden clasificar en dos tipos, que son las soluciones explícitas y las soluciones implícitas. Entonces vamos a ver qué significa cada una de ellas. Entonces dice, una solución en que la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y constantes
se denomina una solución explícita. O sea que una solución explícita es una solución de la forma y igual a phi de x, ¿sí? Donde está despejada la variable dependiente en términos de la variable independiente. Entonces, una solución explícita es una solución de esta forma, y igual a phi de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vimos en la clase anterior que y igual a x a la 4 sobre 16, esta función es una solución explícita de esta ecuación diferencial. Dice que y está despejado en términos de la variable independiente. Entonces vemos que es una solución de esta ecuación diferencial. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Y recuerde que cuando hablamos de solución, va de la mano el intervalo solución. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos infinito más infinito. ¿Sí? Entonces, esa es una solución explícita. Note que y igual a 0 también es una solución, ¿sí? Y igual a 0, reemplace cuando y vale 0 y la derivada de 0 es 0. Entonces, y igual a 0, esta también es una solución explícita. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos infinito más infinito. Entonces, y igual a 0 también es una solución explícita de esa ecuación diferencial. Ahora vamos a definir qué es una solución implícita. ¿Sí? Entonces, se dice que una relación de este tipo, g de x y igual a 0, es una solución implícita de una ecuación diferencial, de la ecuación diferencial estrella, ¿cierto? O sea, de esta ecuación diferencial, esta es la que hemos llamado ecuación diferencial estrella. Entonces vamos a ver qué es una solución implícita, de esta ecuación diferencial. Entonces recuerde que cuando hablamos de solución debemos de decir cuál es el intervalo de solución, o sea, cuál es el dominio de la solución. Se dice que esta relación es una solución implícita de esta ecuación diferencial estrella en I si existe al menos una función phi que satisface tanto la relación, o sea, esta relación, como esta ecuación diferencial. ¿Correcto? Entonces, sí es claro que es una solución implícita. ¿Sí? Sí, profe. Se dice que la relación, repito, se dice que esta relación es una solución implícita de esta ecuación diferencial en este intervalo si existe al menos una función que satisface tanto esta relación como la ecuación diferencial. Es decir, que al reemplazar y por phi de x se obtiene una igualdad. Es decir, satisface la relación g de x, phi de x es igual a 0 y al reemplazar y por phi de x se satisface la ecuación diferencial. Es decir, satisface x, phi de x, phi prima de x, f, phi n de x igual a 0. Eso es esa es la definición de solución implícita. Entonces, ejemplo, esta relación, esta, x2 más y2 igual a 49, es una solución implícita de esta ecuación diferencial, de y de x igual a menos x sobre y, ¿en qué intervalo? En el intervalo menos 7, 7. En efecto, entonces derive implícitamente. Al derivar implícitamente, derive con respecto a x, tomamos derivada con respecto a x a ambos lados de la relación. Entonces, al derivar, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de x2 es 2x más la derivada de y a la 2, que es 2y de y de x igual a 0, ¿cierto? Que se cancela este 2, ¿cierto? Lo pasa a dividir y despeja de y de x, o sea que y de x es igual a menos x sobre y. O sea que efectivamente esto, ¿sí? Esta relación es una solución implícita de esta ecuación diferencial. O sea, la satisface. ¿De acuerdo? Entonces mire que al despejar y de esta relación, al despejar y de esta relación,
obtenemos que y es igual a más menos 49 menos x2. ¿Qué significa? Que esta función y esta función son ambas soluciones de la ecuación diferencial. ¿En qué intervalo? En menos 7, 7. Y mire que estas son soluciones en forma explícita. Entonces, esta relación define una solución en forma implícita. Y si despejo y en términos de x, obtenemos dos soluciones en forma explícita. Esta es una solución implícita, estas son dos soluciones explícitas en ese intervalo. ¿Sí? Esta es la solución implícita. Es x2 más y2 igual a 49, es una relación. ¿Sí? Es una relación, ¿cierto? Es solución en forma implícita. Fíjese que no es una función, porque para este punto hay dos valores de y, pero esas definen dos soluciones explícitas, esta y esta. Esta es una función, esta es una función. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si todas las soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo y se pueden obtener de g de x, y constantes C1, C2 mediante valores apropiados de esas constantes C sub i, entonces decimos que G es la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo I, ¿cierto? ¿Y? Y una solución que se obtenga a partir de esta G, dándole valores apropiados a la C sub i, entonces es lo que se llama una solución particular. Si usted le da valores particulares, ¿sí? Si le da valores apropiados a la C sub i, entonces obtiene una solución particular. Y una solución que no pueda obtenerse a partir de la solución general, pues simplemente se llama una solución singular. Es una solución que no pueda obtenerse a partir de la solución general, se llama una solución singular. Ejemplo, y igual a c por x a la 4. Es una solución general de esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, qué Si pena, le da un valor apropiado, si a la C le da el valor de 1, eso tiene una solución particular. Pero note también que esta función, f de x igual a x a la 4 para x mayor o igual que 0 y menos x a la 4 para x menor que 0, ¿sí? Es una solución singular. ¿Por qué es una solución singular? Porque no la puede obtener a partir de esta solución general. Fíjese que esta solución de acá no la puede obtener a partir de acá dándole valores a la constante. Entonces, como no la puede obtener de ahí dándole valores a la constante, entonces por eso es que se denomina una solución singular. ¿Sí? Juan Manuel, ¿habías preguntado? Sí, profe, que si puedes, por favor, devolver una página atrás. Ahí. Sí. Listo, profe, gracias. Profe, Entonces, queda claro lo referente a soluciones explícitas e implícitas, solución general, particular y singular. ¿Hay alguna duda sobre eso? pero yo, Sí, ¿me Kevin. puedes explicar la última parte de la singular en el ejemplo? No lo entendí bien. Mira, esta es la solución general, ¿sí? Y igual a c por x a la 4, ¿sí? Las soluciones que no se puedan obtener de acá, o sea, dándole valores apropiados a esta constante c. Esta c es constante. Entonces, si usted obtiene una solución, esta solución que tengo acá, esta, la puede obtener de acá dándole algún valor a la c. ¿Con qué valor de c obtiene esta solución f de x? Con ninguno, ¿cierto? C es una constante, ¿sí? C es un número real. A partir de algún número real usted puede obtener esa f de x. Si la obtiene,
entonces es una solución particular. Si no la obtiene, entonces es una solución singular. Eso es todo. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice y igual a 3x a la 4. Dice que y igual a 3x a la 4, ¿sí? Es una solución particular. ¿Por qué? Porque la obtiene de esta solución con el valor de c igual a 3. Entonces, por eso es una solución particular. Esta, f de x, la obtiene de la solución general. No, no hay un valor de c que me produzca esta solución. Entonces, por eso se llama una solución singular. Eso es todo. Listo. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos Profesor, qué pena, a una pregunta. hablar de problemas. Sí, Daniel. Profesor, una pregunta. ¿La U en el anterior ejemplo también era una constante o qué era? ¿Cuál? Esa No te esa U, escuché. X, perdón, la U en ese ejemplo, X No, por este Y es prima 4. menos U. Y menos 4. Ok, perdón. Ya, ¿Sí? ya. La ecuación diferencial es xy' menos 4y. Bueno, entonces vamos a hablar de problemas de valores iniciales. Para problemas, para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ¿qué va a ser un problema de valor inicial? Un problema de valor inicial, ojo, para ecuaciones diferenciales de primer orden, para las de segundo y orden superior, lo vamos a ver después. ¿Qué significa? Por el momento vamos a ver las de primer orden, que es lo que nos convoca en este primer capítulo. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden, recuerde que se puede escribir así, despejando la derivada de mayor orden. O sea, es una función que depende de la variable dependiente y de la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, un problema de valor inicial consiste en resolver esta ecuación diferencial sujeta a una condición. ¿Qué condición le vamos a poner? Que pase por el punto x0, y0. Esto es lo que se denomina un problema de valor inicial. Es resolver esta ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Sujeta a esa condición inicial, ¿cierto? Entonces, problemas de valores iniciales, ¿cierto? Para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Aclaro eso porque los problemas iniciales de valores iniciales para ecuaciones de orden superior los vamos a analizar después. Profe, qué pena, disculpe. ¿Podría Sí, repetir un momentico esa parte? No me quedó claro. sí, ya lo voy a aclarar. Bueno, vamos a aclarar entonces esto. ¿En qué consiste? Entonces, consiste en resolver, o sea, ustedes resuelven esta ecuación diferencial, ¿sí? Resuelven esta ecuación diferencial. Entonces, las soluciones de esa ecuación diferencial, dada una ecuación diferencial pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Una de ellas es que tenga solución o no tenga solución, ¿sí? Bueno, si no tiene solución, bueno, no podemos hacer nada, pero si tiene solución, puede que tenga infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese problema de valor inicial? Pues digamos que acá tenemos el punto x0, y0. Entonces acá tenemos el punto x0, y0. Entonces, curva solución. De las curvas solución de esta ecuación diferencial puede que tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Pero ¿qué nos está diciendo ese problema de valor inicial? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Así. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que de todas esas soluciones, nosotros vamos a escoger estas. La que pase por el punto x0, y0. Entonces, en este caso, ¿sí? En ese dibujo había tres curvas solución que pasa por ese punto. Entonces, ¿cuál es la solución de ese problema de valor inicial? Las tres curvas solución verdes, las que pasan por ese punto. Entonces, de todas las soluciones, escogemos esa.
¿De acuerdo? Si es más o menos claro qué es la solución de un PBI. Profe, o sea, es como si le colocáramos una restricción a la solución de la ecuación diferencial. Exacto, exacto. Son restricciones que se le colocan, ¿sí? A las soluciones de la ecuación diferencial. Son las restricciones que se le colocan a las soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, dada una ecuación diferencial, pueden ocurrir muchas cosas. Que tenga solución, dado un problema de valor inicial, repito, estamos considerando este problema de valor inicial. Entonces pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Ese problema de valor inicial puede que no tenga solución, puede que tenga solución única o puede que tenga infinitas soluciones, ¿sí? Ejemplo, a ver qué ejemplo colocamos. El que acabamos de ver, ¿sí? La ecuación diferencial, pues consideremos el problema de valor inicial, ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial Profesor, X, qué pena interrumpir una pregunta. sí, Y digamos, para saber eso tenemos que graficar o debe haber una fórmula para poder hallar, digamos, como generalizadamente cuáles son las soluciones, ¿cierto? sí, es que eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí? Métodos para encontrar las soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Por el momento estamos dando las definiciones generales, ya enseguida nos vamos a concentrar en los métodos para resolver dichas ecuaciones. Entonces, consideremos esa ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, vimos que y igual a c por x a la 4, ¿sí? Es la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Y además satisface la condición inicial y de 0 igual a 0, obviamente que la satisface. Es decir, y igual a cx a la 4 es solución del problema de valor inicial, llamemos este problema de valor inicial, llamémoslo 1, ¿sí? Es solución del problema de valor inicial 1 para cualquier valor de CNR. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿sí? Note además que y igual a 0 es solución del problema de valor inicial 1. Y note además, ¿cierto? Que y de x igual a x a la 4 para x mayor o igual que 0 y menos x a la 4 para x menor que 0 es solución del problema de valor inicial 1. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ese problema de valor inicial, ¿cuántas soluciones tiene? Infinitas. ¿Sí? Todas estas parábolas pasan por 0 y son solución de ese problema de valor inicial. Todas. ¿Sí? Todas esas son las curvas solución. Todas esas pasan por 0. Todas esas son soluciones del problema de valor inicial. Pero también tenemos que esta verde, y igual a 0, esta también es solución del problema de valor inicial. ¿Sí? Y esta roja, ¿sí? Esta roja que es y igual a x a la 4 y menos y igual a menos x a la 4, esta
también es solución. ¿Sí? Esta roja. Esta roja es la solución y igual a f de x, que es igual a x a la 4 para x mayor o igual que 0 y menos x a la 4 para x menor que 0. ¿Sí? Fíjese que entonces este problema de valor inicial tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cierto? Para ecuaciones diferenciales lineales y en la próxima clase, en general, vamos a decidir bajo qué condiciones este problema de valor inicial tiene solución única. Entonces, vamos a dar condiciones bajo las cuales este problema de valor inicial tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, sí queda claro que es un problema de valor inicial. Y mire que un problema de valor inicial puede que tenga infinitas soluciones, puede que no tenga o puede que tenga solución única. Te repito que vamos a dar condiciones bajo las cuales un problema de valor inicial como los que acabamos de ver tienen solución. Bueno, Profesor, ya qué que pena, vimos un eso, momentico. sí. ¿Quién preguntó, David? Sí, cuéntame. Sí, que si podría devolverse un momento, por favor. Una diapositiva anterior, qué pena. Profesor, una pregunta. ¿Usted nos pasa las notas de clase? La clase está grabando. Sí, Ah, ok, listo, sí, señor. listo. Profesor, que tenía una duda. Uno también puede, digamos, hallar soluciones, digamos, respecto a X, por ejemplo, digamos, no con Y, sino con X. Sí, dada una ecuación diferencial, ¿sí? Dada la ecuación diferencial, se salió. Bueno, la ecuación diferencial, usted la está considerando esta, ¿sí? Usted está considerando a Y como variable dependiente y a X como variable independiente. Si la toma así, ¿sí? ¿Sí? Entonces está considerando a X como variable dependiente y a Y como variable independiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora que veamos métodos y en las próximas clases para resolver ecuaciones diferenciales, en muchas ecuaciones diferenciales es más conveniente a tomar a X como variable dependiente y a Y como variable independiente. ¿Sí? Eso depende ya de su ecuación. Bueno, entonces el método, ¿cierto? La ecuación diferencial más sencilla de resolver es una que ustedes ya conocen mucho, que es una ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? Es la ecuación diferencial más sencilla. ¿Sí? Y la vamos a denotar BS, variables separables. Es la más sencilla. ¿Sí? Entonces la definición, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden se denomina en variables separables si se puede escribir en la forma de y de x igual a una función que depende de x por una función que depende de y. Es una ecuación diferencial. Se denomina en variables separables si se puede escribir de esa forma. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve una ecuación diferencial en variables separables? El nombre lo dice. Separe variables. Deje las y de un lado y las x del otro. Y siguiente paso, integra. Entonces fíjese que esta es la ecuación diferencial más sencilla de resolver. Y se llama en variables separables.
¿Y cuál fue el ejemplo más sencillo que ustedes vieron de este tipo de ecuaciones diferenciales? Este es el ejemplo quizás más sencillo, pero uno de los más importantes. ¿Sí? En este caso, la variable dependiente es X y la variable independiente, ese es el más sencillo. Y ustedes ya lo vieron, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? Entonces, dije las X de un lado y las T del otro. Siguiente paso, integra, y al integrar aparece una constante de integración. Y la integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X más a la T más la constante. ¿Sí? O sea que X es igual, toma exponencial, a E a la AT más C. O sea que X es igual a E a la C por E a la T. Llame K igual a E a la T. Entonces, X de T, ¿cierto?, es igual a esta constante por E a la T. Esta es solución general de la ecuación diferencial, llamemos esta ecuación diferencial 2. ¿Listo? Y no hay más soluciones, ¿sí? No hay más soluciones de la ecuación diferencial 2. O sea, ahí están todas, no hay soluciones suprimidas ni siquiera. ¿Y por qué? Entonces veamos que no hay más soluciones. En efecto, si U de T es otra solución de la ecuación diferencial 2, es decir, ¿qué significa que sea solución? Que la derivada de U con respecto a T es igual a A por U. Entonces, tenemos que, noten lo siguiente, que la derivada con respecto a T de U, que depende de T por E a la menos A por T, es la derivada de un producto. ¿Y qué es la derivada de un producto? Es el primero por la derivada del segundo, que es E a la menos A por T, por la derivada interna, que es menos A, más el segundo por la derivada del primero. O sea que esto es igual a menos A por U de T por E a la menos A por T, más E a la menos A por T. ¿Y quién es U' de T? U' de T satisface esta ecuación diferencial. Entonces reemplacémoslo por su igual, que es A U de T. Y si se fijan, esta expresión y esta expresión son las mismas, pero con signo contrario, o sea, se cancelan. O sea que la derivada con respecto a T de U por T por A la menos A por T es 0. Y si la derivada de una función es 0, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo tiene que ser la función? Constante. El curso de cálculo diferencial. Constante, no. Tiene que ser constante. Es una constante. Es decir, que U de T es igual a una constante por E a la A por T. ¿Y quién era U de T? Cualquier otra solución. Entonces, mírese que cualquier solución es de esta forma. Conclusión, esa es la solución general. Todas las soluciones de esta ecuación diferencial son de esta forma. Todas. Todas son de esa forma. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es una ecuación diferencial en variables separables. Otro ejemplo. Resolver la derivada de y con respecto a x igual a x
y a la 3 por 1 más x a la 2 a la menos 1 medio. Profe, qué pena, una pregunta. En el punto Sí, anterior, ¿por qué el A tenía el menos? El ¿cómo? exponente, el A tenía el menos. Ahí arriba donde empezaste, la solución general, creo que no habíamos puesto el menos. Acá no, la solución son de esta forma. Esta es la solución general. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que quería ver? Si esta es la solución general, es porque U de t por A a la menos A por T tiene que ser constante. Entonces, eso era lo que quería probar, que U de t por E a la menos A por T tenía que ser una constante. Y para ver que era una constante, simplemente probé que la derivada es cero. Listo. Listo, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces en este caso, la variable dependiente, ¿cierto? Variable dependiente es Y y variable independiente es X. Entonces, esa, fíjese que es una función que depende del producto, una función que depende de Y por una función que depende de X. Entonces, es una ecuación diferencial en variables separables. Y separemos variables. Entonces, separando variables, tenemos que de Y sobre Y a la 3 es igual a X sobre raíz de 1 más x2. Siguiente paso, tomamos integral. Y al tomar integral, tenemos una constante. ¿Y cuál es la integral de y a la 3? De 1 sobre y a la 3, que es lo mismo que la integral de y a la menos 3. Y la integral de y a la menos 3, ya sabemos que es y a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Y esto es igual. ¿Y cómo hacen esa integral? Esta integral, ¿cómo la hacen? Esta. ¿Cómo hacen esta integral? El curso de cálculo integral, ¿cómo lo haría? Hacen U igual a ¿quién? A 1 más x2. Entonces, ¿quién es de du? De du es 2x de dx. O sea que, acá me faltó el de dx, ¿cierto? O sea que x de dx es igual a 1 medio de du, que reemplaza. Esto es igual a x de dx. ¿Quién es x de dx? 1 medio de du sobre 1 más x2, que es u, más la constante. Conclusión, esa integral si la conoce. O sea que esto es y a la menos 2 sobre menos 2 es igual, ¿y cuánto vale la integral de 1 sobre 2 raíz de u? ¿Vale? Raíz de u, ¿cierto? Raíz de u más c. O sea que de acá acabamos de encontrar la solución. O sea que y a la menos 2, y a la menos 2 Eso sobre raíz 2. sería raíz de U sobre 2, ¿no? No, la derivada de raíz de u, la derivada de raíz de u es u a la 1 medio, que es un medio de 1 sobre 2 raíz de u. ¿Cuál es la derivada de raíz de u? Es la derivada de u a la 1 medio, que es un medio, ¿cierto? De u a la 1 medio menos 1, o sea, 1 sobre 2 raíz de u. ¿Y quién es u? ¿Sí? ¿Quién es u? U es 1 más x2 más la constante. ¿Qué acabamos de hallar? ¿Esto qué es? Es la solución general de la ecuación diferencial 3. ¿En qué forma está? ¿Explícita o implícita? Implícita. Está en forma implícita. Es la solución general en forma implícita. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Resolver el problema de valor inicial
de y de Pero dx. yo tengo una Sí, pregunta. Si uno deriva la solución y le da cero, entonces eso quiere decir que, que solo tiene solución de forma general. ¿sí qué? ¿Si derivo qué? Cuando uno deriva la solución y le da cero, eso quiere decir que Si pues es una derivo la constante y solución y que me da cero, pues simplemente le está diciendo que la solución es constante. listo. Si le da cero para todo x en y, acuerde que la solución es una función. Sí, Y si la derivada da cero para todo x en y, para todo x en el intervalo, lo que está diciendo es que su solución es una solución constante. ¿Sí? sí, sí, sí. O sea Claro. que solo hay solución general. Por ejemplo, esta ecuación. X igual a cero es solución. Y x igual a 1 es solución. ¿Sí? Perdón. Vamos a hacerla así porque y por y menos 1. Este. Y igual a 0 es solución. Y y igual a 1 es solución. ¿Sí o no? Satisfacen la ecuación diferencial. ¿Sí? Son soluciones, simplemente que son soluciones Sí, suprimidas porque no se van a obtener de la solución general. Resuelva esa ecuación diferencial, la hace otra vez por variables separables y fracciones parciales. ¿Sí? Ahí obtiene la solución general y y igual a 0 y y igual a 1 son soluciones suprimidas. ¿Es claro o no? sí, sí, señor. Vamos a hacerlo acá aparte. ¿Sí? Sí. Para que quede más claro. ¿Sí? Entonces, mire, cuando usted separa variables, debe de decir que y debe ser distinto de 0 y distinto de 1 para que no haya problema por división por 0. Es separa variables siempre y cuando y sea distinto de 0 y y sea distinto de 1. Entonces integra. Y al integrar aparece una constante de integración. Y esta integral usted ya la sabe hacer, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Esto es y menos 1, o sea, queda 1, o sea que está bien. ¿Y esta integral cuánto vale? Logaritmo natural de y menos 1 menos logaritmo natural de y igual a x más c. Esto es solución general en forma implícita de la ecuación diferencial, llamémosla esta 5, de la ecuación diferencial 5. ¿De acuerdo? Entonces mire que esa es la solución general en forma implícita. Pero note que y igual a 0, porque acá fíjese que esto es lo que también se llama soluciones suprimidas, ¿sí? Porque mire que usted cuando separa variables tiene que quitar y igual a 0 y y igual a 1 porque no puede dar división por 0, pero y igual a 0 y y igual a 1 son soluciones, ¿cómo llamaban esas soluciones? Singulares, ¿sí? Entonces también son soluciones, no se obtienen de la solución general. ¿De acuerdo? Entonces, si te queda clara lo que Sí, preguntaste. Bueno, entonces vamos a solucionar sí, este señor. problema de valor inicial. ¿Listo? Bueno, separamos variables. Entonces, dy es igual a
3x a la 2 más 4x más 2 por d de x. Siguiente paso, tomamos integral. Entonces, ¿cuál es la integral de dy? Perdón. Vamos a resolver mejor este que es más interesante. Para que veamos lo siguiente y repasemos lo que hemos visto en la clase anterior y lo que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a resolver ese problema de valor inicial. Entonces, esa es una ecuación diferencial en variables separables. Tiramos las y para un lado. Siguiente paso, integramos. Y al integrar aparece una constante de integración. La integral de 2y es y a la 2 menos 2y es igual a la integral de 3x a la 2 es x a la 3 más la integral de 4x es 2x a la 2 más la integral de 2 es 2x, ¿cierto? Más una constante. Y esta es la solución general en forma implícita, ¿sí? Solución general en forma implícita. Bueno, entonces de todas esas soluciones tenemos que resolver el problema de valor inicial. Es decir, necesitamos encontrar la solución que pase por el punto 0 menos 1. Entonces reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. Entonces, menos 1 es igual a y de 0, ¿sí? Entonces reemplazamos en 0. Entonces al evaluar en 0 tenemos y en 0 al cuadrado, menos 2 y en 0 es igual a 0 a la 3, 0 a la 3, me pasé, 0 a la 3, más 2 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 2 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, más la constante. ¿Cuánto vale y en 0? Menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado, menos 2 por y en 0, que vale menos 1, es igual a la constante. Menos por menos da más. O sea que esa constante vale 3. Y si la constante es 3, luego y a la 2 menos 2y es igual a x a la 3 más 2x a la 2 más 2x más la constante. ¿Y cuánto vale la constante? 3. ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la solución en forma implícita, ¿cierto? Este es solución en forma implícita del problema de valor inicial que hemos llamado 4. Entonces, esa es la solución en forma implícita. Ahora, si queremos hallar la solución en forma explícita, entonces hallemos una solución en forma explícita. ¿Sí? Y para hallarla en forma explícita hay que despejar y. ¿Sí? O sea que y2 menos 2y, sumamos 1 a los dos lados de la ecuación diferencial. 3 más 1, 4. ¿Y qué es y2 menos 2y más 1? Pues es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? Desde acá, sacando raíz cuadrada y este menos 1 que está restando, pasa a sumar.
O sea que y es igual a 1 más o menos esta raíz x3 más 2x2 más 2x más 4. O sea, más o menos la raíz de x a la 3 más 2x a la 2 más 2x más 4. ¿Sí? Entonces mire que acá despejamos y. ¿Listo? ¿Cuál de las dos tomamos? ¿Cuál de las dos raíces tomamos? ¿La positiva o la negativa? Sí, Esteban, vas a preguntar. Ya me escucha. Sí, ¿cómo, Esteban? Profe, si me escucha, es que estoy en un ascensor, pero el caso es, no entendí esa fórmula de dónde salió. Despejé, digo, hallemos una solución en forma explícita. Para hallar una solución en forma explícita, despejo y. Entonces voy a despejar y. Voy a despejar y de esta expresión. Y en términos de x para obtenerla en forma explícita. Entonces, de acá, despeje y. Entonces, acá está despejado y. ¿Sí? Profesor, Cuando una tomo pregunta. raíz, Nosotros, cuando tomo raíz, me aparece una con signo más y otra con signo menos. ¿Cuál tomo? ¿Cuál de las dos tomo? Profe, yo sé que debe ser donde está la condición inicial, pero no sé Está. bien. Entonces, tomamos la que verifique la condición inicial, pero y en 0 es igual a menos 1. Por tanto, y en 0 reemplazo x por 0. Y en 0 es igual a menos 1, que es igual a 1 más o menos la raíz y reemplazo x por 0. O sea, 0 a la 3 más 2 por 0 a la 2 más 2 por 0 más 4. O sea que menos 1 es igual a 1 más o menos la raíz de 4. Entonces, ¿cuál descarto? Si tomo la tomamos raíz la negativa. positiva, 1 más raíz de 4 es 2, me daría menos 1 igual a 3. Absurdo. Entonces, ¿cuál descarto? Debo descartar la raíz negativa. Por lo tanto, luego, y igual a 1 menos la raíz de x a la 3 más 2x a la 2 más 2x más 4, esta sí es solución del problema de valor inicial 4. ¿En qué intervalo? ¿Cuál es el intervalo? ¿Cómo hallan el intervalo solución? ¿Cuál es ese intervalo y cómo lo hallaría? Profe, no sería de 0 hasta infinito positivo. De 0 más infinito, ¿están de acuerdo? Bueno, entonces, lo que le estoy preguntando es cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? ¿Dónde tiene sentido? ¿Cuál es el mayor intervalo donde esa función tiene sentido? Entonces, ¿cuál es el dominio? Para que eso tenga sentido, radicando, ¿cómo tiene que ser? Estamos buscando soluciones de valores reales. Por lo tanto, radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, se necesita que el radicando es x a la 3 más 2x2 más 2x más 4 sea igual a 0. X a la 3 más 2x a la 2 más 2x más 4 más 2x más 4, eso tiene que ser mayor o igual que 0. Y para que sea mayor o igual que 0, entonces
miremos que de acá podemos sacar factor común x, que multiplica a x2 más 2, ¿sí? Y de acá podemos sacar de factor común 2. Entonces, más 2 por x. Entonces, perdón, acá me equivoqué. x2 que multiplica a x más 2, más 2 que multiplica a x más 2, y esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y acá vuelve y miramos que x2 más 2 está acá y está acá. Lo sacamos de factor común, ¿sí? Y nos fijamos, x2 más 2, este término de acá siempre es mayor que 0, ¿cierto? Esto siempre es mayor que 0. Para que el producto sea mayor que 0, ¿qué tiene que ocurrir? Por lo tanto, este término de acá, ¿sí? Este término de acá, ¿cómo tiene que ser? Para que el producto sea positivo, ¿cómo tiene que ser ese término? Mayor o igual que menos 2. Mayor o igual que 0. Luego, x tiene que ser mayor o igual que, o sea, x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Por lo tanto, esto tiene sentido ¿en qué intervalo? Menos 2 hacia infinito, ¿sí? Y ese es el dominio de la solución. ¿De acuerdo? ¿Es claro o tienen alguna duda? Esteban, tiene la mano levantada. ¿Vas a preguntar? Profe, una pregunta. Cuando usted sacó el factor común, que puso x más 2 y después puso x cuadrado más 2, ¿el x cuadrado está bien o era x más 2? De acá saqué x2 y de acá saqué x2. Entonces, ¿qué queda? x2 que multiplica x más 2. Ah, ok. Vale, vale. Profe, ¿Sí? entonces siempre el intervalo solución es el dominio de la función que se encontró a partir de la ecuación diferencial. Es que la solución es una función y por ser una función tiene un dominio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el intervalo? Es el dominio de la solución. El intervalo solución es el dominio de la solución, ¿sí? ¿Recuerdan Listo, lo que profe. vimos en la clase anterior? De y igual a 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x era solución de una ecuación diferencial, pero en algún intervalo, ¿cierto? No podía ser en menos infinito más infinito porque no era continua. Recuerden que la solución tiene que ser una función continua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el intervalo solución? El dominio de la solución, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Otro ejemplo, resolver de y de x igual a y a la 2 con y en 0 igual a y0. ¿Sí? Y hallar vamos a hacer esta también para que quede más claro. Hallar el intervalo y de validez de la solución, o dominio de la solución, o intervalo solución. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Es una ecuación diferencial en variables separables. Es una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, separamos variables. De y sobre y2 es igual a dx. Siguiente paso, tomamos integral. ¿Cuál es la integral de 1 sobre y a la 2? ¿Cuál es esa integral? Menos 1. Logaritmo de... No, está 1 sobre y al cuadrado. La integral de 1 sobre y al cuadrado es la integral de y a la menos 2. Y y a la menos 2 es la integral y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. O sea, es menos 1 sobre y. Es una constante
que es X más C. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo hallamos la constante? Con la condición inicial. Pero y en 0 es igual a y sub 0. Esto implica que menos 1 por y en 0 es igual a 0 más la constante. ¿Cuánto vale y en 0? Y en 0 vale y sub 0, por lo tanto la constante vale menos 1 sobre y 0. Luego, C es igual a menos 1 sobre y en 0. Así que menos 1 sobre y es igual a X más la constante. Y la constante vale menos 1 sobre y 0. Es decir, que menos 1 sobre y es igual a X y sub 0 menos 1. Luego, multiplicando por menos 1 y despejando a y, tenemos que y es igual a sobre y sub 0, ¿cierto? Estoy haciendo esta resta. ¿Sí? X por y sub 0 menos 1 sobre y sub 0. Despejando y sub 0, despejando y, tenemos que este pasa a multiplicar y este a dividir. Es igual a 1 menos X por y sub 0. Esta es solución del problema de valor inicial. ¿Cuál era el problema de valor inicial? Llamémoslo 6. En y la pregunta es, ¿quién es y? ¿Cómo hallan y? Es donde esa función es continua. ¿Y esta función es continua en dónde? Donde el denominador se hace diferente de 0. O sea que X menos Y sub 0 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea que X tiene que ser distinto de ¿quién? Despejen X. De 1 sobre Y sub 0. ¿De acuerdo? O sea que X tiene que ser distinto de 1 sobre Y sub 0. Entonces ahora sí, esa función es continua en toda parte, excepto en 1 sobre Y sub 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Entonces, profe. si Y sub 0 es positivo, si Y sub 0 es positivo, entonces, ¿cuál es el intervalo solución? ¿Cuál sería el intervalo solución? El intervalo solución no puede ser sino menos infinito, 1 sobre Y sub 0 o 1 sobre Y sub 0 más infinito. ¿Sí? O es menos infinito, 1 sobre Y sub 0 o 1 sobre Y sub 0 más infinito. ¿Cuál sería el intervalo acá? Profe, ¿se puede volver un momento, por favor? Sí, claro. ¿No sería menos 1 sobre Y sub 0? Profe, Acá no. Ustedes 1 sobre y sub despeje de 0. acá. O sea que X menos X sobre Y sub 0, ¿sí? Tiene que ser distinto de 1, porque 1 menos 1 es 0. O sea que X tiene que ser distinto de 1 sobre Y sub 0. Bueno, entonces, ¿cuál intervalo toma? Menos Profe, infinito, 1 sobre Y sub 0 infinito. o 1 sobre Y sub 0 más infinito. ¿Cuál tomarían ustedes? 1 sobre y sub 0 más infinito. 1 sobre Y sub 0 más infinito. ¿De acuerdo? Sí, profe, si fuera en caso positivo, pues. Si Y sub 0 es positivo. ¿Están de acuerdo? profe, Ese no es el intervalo. es que yo ¿Por creo que hay qué? que ver que Porque es deben la de tomar definición. dónde está la condición inicial. 1 sobre Y,
si y sub 0 es mayor que 0, entonces 1 sobre y sub 0 es mayor que 0. O sea que el 0 está acá. Y toman el intervalo donde está la condición inicial. ¿Dónde está la condición inicial? En menos infinito, 1 sobre y sub 0. Ahora, si y sub 0 es menor que 0, entonces 1 sobre y sub 0 es menor que 0. ¿Sí? O sea que acá tenemos 1 sobre y sub 0 y la condición inicial la estoy tomando en 0, que es menor que 0. Entonces, en este caso, ¿sí? Si y sub 0 es menor que 0, ¿cuál es el intervalo i? El intervalo i no puede ser sino menos infinito, 1 sobre y sub 0 o 1 sobre y sub 0 más infinito. ¿Cuál tomo? Donde esté la condición inicial. ¿Dónde está la condición inicial? En este intervalo. Por lo tanto, tomo 1 sobre y sub 0 más infinito. ¿Es claro? ¿O tienen alguna duda? O sea, entonces hay dos intervalos solución. No. Lo que estoy diciendo es, estoy tomando la condición, mira el problema de valor inicial que estoy resolviendo. Es este. ¿Sí? Es este. Entonces, y sub 0 es un número. Entonces, si y sub 0 es mayor que 0, si fuera, por ejemplo, si la condición inicial hubiera sido y sub 0 igual a 3, como esa condición es positiva, entonces el intervalo solución sería menos infinito, 1/3. Y si hubiera tomado y sub 0 igual a menos 3, la solución sería menos 1 sobre 3 más infinito. ¿Listo? Todo depende si y sub 0 es positivo o si y sub 0 es negativo. Sí, Kevin. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted considera a y sub 0 entre 0 y 1, ahí no se cumple esa condición que usted está teniendo ahora. ¿Cómo así que si tomo y sub 0 igual a entre 0 y 1? Si y sub 0 está entre 0 y 1, ¿qué pasa? No, qué pena, tenía un error acá. Listo, gracias. ¿Cómo? No, que está bien. Sí, no tiene ningún problema. ¿Sí? El problema es que y sub 0 no puede ser 0, entonces por eso tiene que ser un intervalo abierto. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es el más sencillo, que son las ecuaciones diferenciales en variables separables. ¿Sí? Hice estos ejemplos porque Profesor, estos o son sea ejemplos de que, ecuaciones diferenciales no lineales, y con ecuaciones diferenciales no lineales la cosa no es tan sencilla. Con las ecuaciones diferenciales lineales el problema sí se vuelve muy sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de primer orden? Entonces, una ecuación diferencial lineal de primer orden en la variable dependiente y variable independiente x es de la forma, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma tiene? ¿De qué forma tiene? Entonces, es de la forma a sub 1x de y de x más a sub 0x por y igual a g de x con a sub 1 de x distinto de 0, no idénticamente 0. Esteban, vas a preguntar. Sí, profe, sino que tengo una Sí. duda, pues no alcancé a entrar al principio, la verdad, y ¿No justo no alcanzó a entendí qué? eso. Perdón, no te escuché. No alcancé a entrar desde el principio. ¿Cuál es tu Y, duda? profe, ¿qué es lo que es una ecuación diferencial lineal y no lineal? Lineal de primer orden es esta. Como es de primer orden,
la derivada de mayor orden es 1, porque es de primer orden. Y es lineal si es de esta forma. Si no es de esa forma, no es lineal. Es lineal la que es de esa forma y no lineal la que no es de esa forma. Eso es todo. O sea que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen exclusivamente de X. ¿Sí? Entonces una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Es la que tiene esa forma. ¿Sí? Llamémosla 1. Ok, Si no y tiene la forma 1, es no lineal. Eso es todo. ¿Sí? ya, eso Sí, es Esteban. todo. Eso es todo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Es lineal? La que no es lineal es no lineal. Es todo. Y es lineal si es de la forma 1, esa ojo, de es primero. la negación de esta. Ya. Sí. Listo. Ok, Si tiene esa forma es lineal. Si no tiene esa forma es no lineal. Eso es todo. Pero es ¿Listo? decir, si nos la dan escrita de una forma y la puedo llevar a escribir de esa forma, significa que sí es lineal. Que es lineal, efectivamente. Ok. ¿Sí? Listo, profe. Todo claro. Sí. Fíjese que los coeficientes de Y, de la variable dependiente y sus derivadas y el término independiente son funciones que dependen exclusivamente de X. Eso es todo. ¿Sí? Bueno. Sí. Como Gracias, AS1 es distinto de 0, entonces dividiendo esta ecuación por AS1 de X, porque es distinto de 0, entonces tenemos que d de Y de X más A sub 0X sobre AS1 de X por Y es igual a G de X sobre AS1 de X. Si a este término lo llamamos P de X y a este término lo llamamos G de X, entonces tenemos que de Y de X más P de XY igual a F de X. Perdón, este lo llamamos F de X. Y a este lo llamamos P de X. Entonces tenemos esto. Y a esta ecuación le vamos a decir que es una ecuación diferencial lineal en forma normal o estándar. ¿Sí? Entonces, ojo, que los teoremas que vamos a enunciar hoy y en la próxima clase se refieren a la ecuación diferencial lineal en forma estándar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando tengan la ecuación diferencial lineal, ¿sí? Lineal, que es en esta forma, es mejor que dividan por el término a su 1 de X y la lleven a la forma estándar. ¿Listo? Entonces, esa es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Entonces, vamos a ver bajo qué condiciones un problema de valor inicial que involucre una ecuación diferencial lineal tiene solución única. Y la respuesta la da el siguiente teorema, que es el teorema de existencia y unicidad. ¿Sí? Este es el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el problema? Entonces, consideremos el problema de valor inicial Mira que la ecuación diferencial que estamos involucrando en este PBI es una ecuación diferencial lineal en forma estándar. Entonces, fíjese que está en forma estándar. ¿Sí? Y llamemos este problema de valor inicial estrecha. ¿Listo? Entonces vamos a ver bajo qué condiciones ese problema de valor inicial tiene solución única. ¿Sí? Y la respuesta va a ser muy sencilla. Si P de X y F de X son continuas en un intervalo I y X0 está en I, entonces el problema de valor inicial estrella
tiene solución única. Entonces nos está diciendo que ese problema de valor inicial tiene solución única y nos va a decir en dónde, en ese intervalo. ¿Sí? Tiene solución única definida en ese intervalo. ¿En qué intervalo? En el mayor intervalo donde tanto P de X, ¿sí? Donde tanto P de X como F de X sean continuos. Y ese es el teorema de existencia y unicidad. ¿Listo? Entonces mire que si la ecuación diferencial es lineal, va a ser muy sencillo determinar el intervalo solución, lo que no ocurría en nuestros ejemplos anteriores. Mire que en este ejemplo anterior no fue tan sencillo. ¿Y por qué no fue tan sencillo? Porque nuestra ecuación diferencial, mire que no es lineal, porque la variable dependiente está al cuadrado. Esta es no lineal. Como no es lineal, no le podemos aplicar ese teorema que acabamos de ver. Entonces, la cosa es un poquito más complicada para hallar el intervalo solución. Mire, en este ejemplo, bueno, este ejemplo sí era más sencillo, ¿sí? Ahorita lo retomamos, ¿sí? Pero mire que en este ejemplo no fue tan sencillo porque la ecuación diferencial no era lineal. Como es no lineal, no le puedo aplicar este teorema, por lo tanto nos tocó hacer todo esto. Pero mire que para ecuaciones diferenciales lineales va a ser muy sencillo. ¿Cómo se aplica el teorema? Pues simplemente escriba la ecuación diferencial en forma estándar y mire donde P de X y F de X son continuos. Entonces veamos ejemplos. Ejemplo. O ejemplos, hagamos varios. ¿Sí? Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Sin resolver el problema de valor inicial, porque fíjese que este teorema, mire que este teorema nos dice cuál es el intervalo solución sin tener que resolver la ecuación diferencial. Fíjese que nos está diciendo cuál es el intervalo y no hay que resolver la ecuación diferencial, simplemente hay que fijarnos en la continuidad de P de X y F de X. Esa es una de las importancias de lo más importante de este teorema, que nos dice dónde hay solución, o sea, nos dice el intervalo, el mayor intervalo donde existe solución única de ese problema de valor inicial sin tener que resolver. Entonces, sin resolver el problema de valor inicial, hallar el mayor intervalo posible, hallar el mayor intervalo posible donde el problema de valor inicial dado tenga solución única. ¿Sí? Entonces, primero, X más 1 por dy de X más Y igual al logaritmo natural de valor absoluto de X con Y en menos 1/2 igual a 10. Listo. Es una ecuación diferencial lineal. Efectivamente es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Porque tiene la forma, ¿cierto? A sub 1 de X de Y de X, en ese caso a sub 1 es X más 1, a sub 0 es 1, y G de X es logaritmo natural de valor absoluto de X. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces, escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. ¿Y qué es en forma estándar? Dividir por X más 1. O sea que de Y de X más 1 sobre X más 1. 1 sobre X más 1
por y igual a logaritmo natural de x sobre x más 1. Listo. Entonces, en este caso, ¿quién sería p de x? ¿Quién es p de x? 1 sobre x 1 más sobre 1. x más 1. 1 sobre x más 1. ¿Y quién es f de x? Logaritmo natural de x sobre x más 1. Esta función, ¿dónde es continua? ¿Dónde es continua esa función? Todos los reales menos... Donde x más 1 Exacto, no es sea una 0. función racional, o sea, es continua, donde en todos los números reales para los cuales no se haga 0 el denominador, o sea, son todos los reales quitándole el valor de menos 1, porque en menos 1 habría división por 0. Y esta función de acá, ¿dónde es continua? Para los x mayores que 0. Continua en es logaritmo natural de x es continua para todo x distinto de 0. Y esta es continua porque es valor absoluto de x. Fíjese que yo puedo evaluar en menos 1. Logaritmo natural de valor absoluto de menos 1 es logaritmo natural de 1, que es 0. O sea que esta función es continua en todos los reales, ¿sí? Quitando ¿qué valores? Quitando el valor de menos 1 y quitando el valor de 0. O sea que todas estas dos funciones, ¿dónde son continuas simultáneamente? Son continuas simultáneamente en todos los reales, quitando el valor de menos 1 y 0. Conclusión, tenemos el eje real. ¿Y qué valores hay que quitar? Tenemos que quitar el valor de menos 1 y tenemos que quitar el valor de 0. O sea que los mayores intervalos posibles son menos infinito, menos 1, o menos 1, 0, o 0 más infinito. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál tomamos? Menos infinito, menos 1, menos 1, 0, o 0 más infinito. ¿Cuál tomamos? Menos 1, 0. Estamos resolviendo este problema de valor inicial, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos tomando la condición inicial? En menos un medio. Entonces, ubicamos menos un medio. ¿Dónde está menos un medio? Acá es donde estamos tomando la condición inicial. Como ahí estamos tomando la condición inicial, entonces el intervalo más grande que contiene a menos un medio es menos 1, 0. Y este es el intervalo solución. Fíjese que hallamos el intervalo solución sin tener que resolver la ecuación diferencial. ¿Listo? Pero son ambos abiertos, sí. Sí, no puede haber división por 0. Si toma menos 1 hay división por 0. Ah, listo, vale, gracias. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Logaritmo natural de x2 menos 1 por dy de x más e a la x sobre x menos 2 por y igual a coseno de x sobre x más 3 con y en 1.2 igual a 2. Es lo mismo. ¿Qué es lo más conveniente? Escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. Escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. O sea, dividimos por logaritmo natural de x2 menos 1. Es e a la x sobre x menos 2 por logaritmo natural de x2 menos 1 por y igual a coseno de x por
x más 3 por logaritmo natural de x2 menos 1. Es en este caso, ¿quién es p de x? En este caso, p de x es e a la x sobre x menos 2, e a la x sobre x menos 2 por logaritmo natural de x2 menos 1. ¿Y quién es f de x? F de x es coseno de x por x menos 3, coseno de x por x menos 3 por logaritmo natural de x2 menos 1. ¿Dónde es continua esta? ¿Dónde es continua? ¿Dónde es continua? Donde el denominador sea diferente de 0. Y reales distintos de 2, de 1. Fíjese que x menos 2 tiene que ser distinto de 0. x2 menos 1 tiene que ser mayor que 0, porque no existe logaritmo natural de números negativos. Y x2 menos 1 tiene que ser distinto de 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? O sea que esta función es continua en todos los reales, ¿sí? O sea que x tiene que ser distinto de ¿quién? ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir. X tiene que ser distinto de 2. x2 mayor que menos 1 significa que x es mayor que 1 y x es menor que menos 1. Y x2 distinto de menos 1 significa de más o menos raíz de 2. ¿Sí? Y lo mismo ocurre acá. X menos 3 tiene que ser distinto de 0. x2 menos 1 tiene que ser mayor que 0 y x2 menos 1 tiene que ser distinto de 1. O sea que x tiene que ser distinto de 3, x mayor que 1, x menor que menos 1 y x distinto de más o menos raíz de 2. ¿Sí? O sea que llevando esto al eje real, ¿qué nos dice? Nos dice que x no puede tomar el valor de 2, ni tampoco puede tomar el valor de 3. Entonces, no puede tomar el valor de 2, no puede tomar el valor de 3. X tiene que ser mayor que 1. X tiene que ser mayor que 1, o sea, toma todos estos, voy a volverlo a dibujar. ¿Cuáles son los puntos críticos acá a analizar? Entonces tiene que ser distinto de 2, distinto de 3, distinto de más o menos raíz de 2. Y tiene que ser mayor que 1 y menor que menos 1. Entonces, por acá tenemos los puntos críticos, ¿cierto? Que está menos 1, ¿sí? Los voy a dibujar con otro color, ¿sí? Menos 1, 1, no puede tomar el valor de 2, no puede tomar el valor de 3, no puede tomar el valor de raíz de 2, es 1.41, o sea que no puede tomar el valor de raíz de 2, no puede tomar el valor de 2, no puede tomar el valor de 3, no puede tomar el valor de menos raíz de 2 y tiene que ser mayor que menos 1 y mayor que 1. O sea que los intervalos posibles son menos infinito menos raíz de 2, menos raíz de 2 menos 1, o 1 raíz de 2, o raíz de 2, 2, o 2, 3, o 3 más infinito. ¿Cuál tomo? El que contenga la expresión inicial. El que tenga la condición inicial, creo que era 1.2, el punto inicial.
Y sería entre 1. Función inicial la tomé en 1.2. Ubico 1.2. 1.2 es, ¿cuánto es raíz de 2? 1.44, ¿cierto? Entonces, 1.2 está acá. Entonces, ¿cuál es el mayor intervalo? El mayor intervalo abierto es donde esté 1.2, o sea que el intervalo solución es 1, raíz de 2. ¿Correcto? ¿Tienen Sí, profe. alguna duda? Pues yo sí. Sí, ¿cuál, Esteban? Pero me vamos a por la parte en la que sacó. ¿A qué tiene que ser diferente X? Porfa. Ok. O sea, entonces el intervalo siempre tiene que ser la parte más grande que contenga la condición inicial y ya, eso es el intervalo siempre. Eso es todo, eso es todo. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, Mauricio. ¿Cómo nosotros localizamos un error en caso tal de pronto a la hora de escribir la forma estándar? De forma que de pronto uno considere que de pronto no nos está dando, ¿cómo encontraríamos un error de forma fácil? No, la forma estándar no vas a tener ningún problema, porque la forma estándar es simplemente dividir por el coeficiente de la derivada, es dividir por esto. ¿Sí? ¿Y dónde te puedes equivocar? Por ejemplo, que no te hubieses fijado, por ejemplo acá, que no te hubieras fijado que el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que tenías que tener en cuenta que x2 menos 1 tenía que ser distinto de 1. ¿Sí? Si no te hubieras dado cuenta de eso, entonces no hubieras podido ubicar este valor de raíz de 2. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces tiene que tener mucho cuidado en eso. Bueno, y para terminar por hoy... Profesor, o sea que, profesor, una pregunta, o sea que si el problema del valor inicial hubiera sido que, por ejemplo, que fuera en 3, entonces ya el intervalo sería otro, ¿cierto? Sí, si toma la condición inicial, si en lugar de 1.2 hubiera tomado menos 1.2, que si hubiera tomado menos 1.2, el intervalo sería menos raíz de 2 menos 1. Si hubiera tomado menos 5, entonces sería menos infinito menos raíz de 2. Si hubiera tomado la condición en 2.5, el intervalo sería 2,3. ¿Sí? Se tiene que fijar dónde está la condición. Profe, Bueno, y para terminar, entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal? Entonces tenemos dy de dx más p de xy, es lo primero. Lleven la ecuación diferencial a la forma estándar. ¿Sí? Llamemos esto estrecha. ¿Sí? Y llaman u de x igual a e a la integral de p de x de dx. Esto se va a llamar un factor de integración de la ecuación diferencial estrecha. Uno, porque no va a ser único. Entonces, toman esta ecuación diferencial, hacen u de x igual a esto. Una vez que tengan esto, entonces multiplicamos la ecuación diferencial estrella por el factor de x de x, de y de x, más p de x, ¿sí? P de x por e a la integral de p de x por y igual a f de x por e a la integral de p de x. ¿Para qué se multiplicó por ese factor de integración? Para que se den cuenta que este lado izquierdo va a ser siempre la derivada de el factor de integración por la variable dependiente. Siempre va a ser Profesor, eso. qué pena, es que se cortó por un momento la transmisión.
Sí. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial hay que encontrar un factor de integración, y un factor de integración, y digo uno, no el factor de integración, porque hay infinitos. De tener uno tiene infinitos. Cualquier constante por un factor de integración sigue siendo factor de integración. Entonces, simplemente hacen u de x igual a e a la integral de p de x de x. Con este valor de u, ¿cierto? Esto lo multiplican en la ecuación diferencial. Eso es lo que hice, multipliqué la ecuación diferencial por el factor de integración. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en el lado izquierdo vamos a obtener la derivada del factor de integración por la variable dependiente. Fíjese que es el primero, que es el exponencial, por la derivada del segundo, más el segundo, que es y, por la derivada del exponencial, que es ella misma por la derivada interna, que la derivada de la integral es la integrando, p de x. Entonces mire que efectivamente eso es cierto. Profesor, una Una vez pregunta, que ¿y el tienen eso, factor de acabaron de integración resolver la ecuación de dónde diferencial. sale? Integre. Mire que ya quedó resuelta la ecuación diferencial. Integran. Y ya, más una constante. Integral y Profesor, una derivada pregunta, son ¿de dónde operaciones salió el inversas. factor de Una anula integración? la otra. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Mire que acabamos de encontrar la solución general de esa ecuación diferencial. Y así se obtiene. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, para resolver una ecuación diferencial lineal, basta encontrar un factor de integración. ¿Sí? Ejemplo. Hallar la solución general de. Entonces, acá, repito, esto es solución general de estrella. ¿Sí? Acá está en forma implícita. Si la quieren en forma explícita, pues simplemente despeje y, o sea, multiplique por e a la menos integral, y ya. Entonces, un ejemplo, encuentre la solución general de y' más 1 sobre x por y igual a e a la x sobre x. ¿Listo? En este caso, fíjese que ya está en forma estándar. Está en forma estándar. En este caso, p de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Factor de integración. Entonces, hallan el factor de integración. ¿Sí? Y el factor de integración es c a la logaritmo natural de x, o sea que un factor de integración es u de x, el exponencial anula lo que hace el logaritmo, o sea que el factor de integración es x. Entonces llamamos esta ecuación diferencial 2 estrella. Siguiente paso, multiplicamos la ecuación diferencial 2 estrella por el factor de integración u de x igual a x. Es al multiplicar esa ecuación diferencial por x queda xy' más y igual a y a la x. ¿Para qué se hizo esto? Para que en este lado izquierdo, siempre va a quedar la derivada del factor de integración por la variable dependiente. Entonces ustedes lo verifican. El primero, x por la derivada del segundo, que es y', más el segundo, que es y, por la derivada del primero, que es 1. Entonces, efectivamente, hemos encontrado un factor de integración. Siguiente paso, toma integral. O sea que derivada, integral y derivada se anulan, o sea que x por y es igual a e a la x más c. O sea que y es igual a e a la x sobre x más c sobre x. ¿Esto qué es? Es solución
general de la ecuación diferencial 2 estrella. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso es todo. Y así se resuelve una ecuación diferencial lineal. Basta hallar un factor de integración. ¿Listo? Bueno, en la próxima clase hacemos más ejemplos sobre ecuaciones diferenciales lineales. Y hablamos sobre ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineal. ¿Sí? Entonces podemos dejar por hoy. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Profe, sí, yo quedé con una duda en el ejemplo que hicimos de Y0, que pues donde hallamos con la condición inicial Y0, sino que no quise como parar ahí. Quedé como con una duda del intervalo. Acá. Sí, pero pues como cuando se empezó a sacar el intervalo solución, cuando ya despejamos ahí. Sí. Ahí. ¿Qué tiene que hacer? Esa es una función racional. Para que sea continua, el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, 1 menos XY0 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea que XY0 tiene que ser distinto de 1, porque 1 menos 1 es 0. Y despeje X, o sea que X tiene que ser distinto de 1 sobre Y sub 0. Entonces ubica 1 sobre Y sub 0 en la recta real. ¿Sí? Entonces Y sub 0 hay dos casos, o es positivo o es negativo. Si es positivo, entonces 1 sobre Y sub 0 es positivo. ¿Dónde está tomando la condición inicial? La está tomando en 0. Les tiene que tomar el intervalo que contenga 0. Como 1 Y sub 0 es mayor que 0, el 0 está a la izquierda. Porque 1 sobre Y sub 0 es mayor que 0. ¿De acuerdo? Y por eso es el intervalo menos infinito 1 sobre Y sub 0. ¿Listo? Listo, profe. Y si Y sub 0 es menor que 0, si Y sub 0 es menor que 0, entonces 1 sobre Y sub 0 es menor que 0, o sea que 0 está a la derecha de 1 sobre Y sub 0. Y eso es todo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Yo con lo del factor de integración, pero la verdad ahí me perdí. ¿Se me puede repetir, por favor? Lo que estoy diciendo es que para resolver una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Basta que encuentre este factor de integración. Este. ¿Y por qué? Porque mire que al multiplicar esta ecuación diferencial por el factor de integración, ustedes obtienen esta expresión. ¿Y cuál fue el objetivo de multiplicar con ese factor de integración? De que en el lado izquierdo quede la derivada del factor de integración por la variable dependiente. Esto siempre va a quedar. Si ustedes hallaron bien el factor de integración, esto siempre queda. Y después simplemente toma integral, quedó resuelto el problema. Entonces, eso fue lo que hicimos en el ejemplo. Mire que ya está en forma estándar. Haya el factor de Profe, integración. ¿me puedes dejar ver la siguiente? Sí, haya el factor de integración. Multiplica por el factor de integración y listo. Al multiplicar por el factor de integración, en el lado izquierdo siempre va a quedar la derivada del factor de integración por Y. Verifique. Si no le da esto, es porque usted halló mal su factor de integración. Y el error más común cuando van a hallar el factor de integración es que ustedes no estandarizan la ecuación diferencial, porque mire que esta fórmula la obtuve, ¿cierto? Esta fórmula se saca a partir de la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces, primero la ponen en forma estándar y después hallan el factor de integración. ¿Sí? En la próxima retomamos acá entonces. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, dejemos por hoy. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien.